Señor Jesús, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Invocamos tu nombre y nos alegramos al cantar de tu gloria, Jesús. Señor Jesucristo, dice el Salmo 147, versículos 7, 10 y 11. Dice: canten de su gratitud al Señor y al son del arpa entonen alabanzas a nuestro Dios. No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Amén, Jesús. Amén, Señor. Jesucristo, te tenemos temor a ti, Señor. Tenemos temor de ti, Jesús. Tú eres aquella piedra fundamental en nuestras vidas, Señor. Tú eres aquella piedra angular, tú eres el fundamento de nuestras vidas. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. La esperanza de aquel amor inagotable, la esperanza de amor inagotable, Jesús. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Padre, te constituyó principal piedra angular. Padre, te constituyó roca de mi salvación. Gran monte se convertirá. Gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús.
Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. El Padre te constituyó principal piedra angular. El Padre te constituyó roca de mi salvación. Aleluya, Jesús. Eres santo, Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Es digno de nuestra alabanza, Señor. Exaltado sea tu nombre, Jesús. Padre, un deseo ver la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Padre, un deseo ver la belleza de tu Hijo Jesús. Sabes, quiero estar cerca de donde tú estás, de donde tú estás. Tus ojos quiero ver, Jesús, y sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, y sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Como Moisés, muéstranos tu gloria. Déjanos ver, Dios, lo que tú ves. Como María eligió la mejor parte, estar aquí a tus pies, estar aquí a tus pies. Tus ojos quiero ver, Jesús, sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, y sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Hijos libertarios serás libre en él, ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Hijos libertarios serás libre en él, ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti.
hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Si eliges libertad, serás libre, ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Si eliges libertad, serás libre, ya no hay cadenas que te puedan estorbar. Aleluya, aleluya. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte a ti, fui hecho para amarte solo a ti. Tus ojos quiero ver, Jesús, y sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Tus ojos quiero ver, Jesús, y sentir tu amor rodeando mi vida más y más. Proverbios 18:21 dice: La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Señor, ayúdanos a que nuestra lengua no nos mate, Señor, que nosotros podamos hablar vida, Señor, que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos hablar vida, Señor, y no muerte, Señor, para que todo lo que hablemos nos dé fruto, Señor, que no hagamos tropezar a nuestro hermano por medio de nuestra lengua, sino que podamos dar vida a nuestro hermano, que el Espíritu Santo nos guíe a hablar la vida y la verdad. Que tú seas el que habla por medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Utilízanos, Jesús, habla vida por medio de nosotros. Utilízanos, Jesús, somos vasos de honra. Somos vasos de honra para ti, Jesús. Somos vasos de honra. Somos vasos de honra para ti, Jesús. Habla vida por medio de nosotros, a través de tu Espíritu, Jesús. Habla vida por medio de nosotros, a través de tu Espíritu, Jesús. Somos vasos de honra, satisfechos con tu palabra. Somos vasos de honra, satisfechos con tu palabra. Somos hechos con tu palabra, somos vasos de honra. Somos hechos con tu palabra, somos vasos de honra.
somos hechos con tu palabra. Somos vasos de honra, satisfechos con tu palabra. Jesús, testigo fiel. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, testigo fiel. Jesús, el Rey de Reyes, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. La gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria es para Cristo, quien venció a la muerte en la cruz. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria, te pertenece la gloria y el honor, Señor, es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Recibe la gloria, Jesús, toda la gloria es para Cristo, que venció a la muerte en la cruz. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Cristo Jesús, testigo fiel. Cristo Jesús,
amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, aquel que nos amó, aquel que con su sangre nos limpió, aquel que nos amó, aquel que para Dios nos redimió, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre, la gloria y el dominio por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén. Gracias, Señor, damos por tu gloria, Señor. Por esa gloria, Señor, a la cual tú nos has prometido llevarnos a vivir con Cristo cuando Él vuelva, Padre. Así que, oh Padre, hoy llena nuestra mente con tu Espíritu, Señor. De ese Espíritu, Señor, que da vida y paz a nosotros que creemos por fe en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por Cristo, por su gloria, Señor. Porque para salvación de cada uno de los que creemos en Él, Señor, tenemos una gran promesa, Señor. Resplandecer en gloria con Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. La gloria y la honra a ti. Amén. Hola a todos, reciban un afectuoso saludo. Pues vamos a iniciar en esta mañana con la exposición de la palabra de Dios, pero antes quiero pedir la ayuda de Dios para poder tocar el siguiente tema que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, pues gracias te damos porque tú eres quien envía tu palabra, Señor, para que esta preciosa palabra corra y para que esta palabra sea glorificada. Jesucristo, tú eres la palabra viva de Dios y rogamos que a través de tu palabra nos des vida, Señor. Impártete en cada uno de nosotros, en cada familia reunida en esta mañana, cada persona que está viendo este video, Señor. Señor, rogamos que tú te impartas como vida. Señor, oramos que podamos experimentar tu llenura, Señor. Señor, tu presencia en nuestro interior. Señor, llénanos con tu presencia y con tu espíritu, Señor. Rogamos que en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, tú nos llenes, Señor. Que tú nos hables tu voluntad, que tú nos reveles de ti, Señor. Que podamos conocerte más, que podamos amarte más, que podamos obedecerte más, Señor. Disponemos nuestro corazón a ti. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues nuevamente bienvenidos. Estamos hablando de este tema, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y hemos hablado de cómo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esta preciosa esperanza de gloria que es Jesús mora dentro de nosotros, vive dentro de nuestro interior y se manifestará por segunda vez en esta tierra. Y cuando Él se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria, dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Pero también estamos hablando de otro aspecto de nuestra esperanza, que es la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando Cristo venga, vamos a resucitar y aquí también está depositada nuestra esperanza. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, sabemos que también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Y estamos tocando este punto de la resurrección y nos hemos apoyado en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo pues expone este tema de una manera muy amplia.
y hemos abarcado varios aspectos. Y entonces estamos revisando en estos pues últimas reuniones, pues de los versículos 24, ¿sí? Pues en adelante. Hemos estado hablando, bueno, primero iniciamos hablando de esta cosecha, luego lo que implica la palabra el fin, el último enemigo que será destruido, que es la muerte, y estamos hablando de esto. Y dice la Escritura aquí que cuando Cristo precisamente logre poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, entonces le entregará el reino al Dios y Padre. Y de esta manera Jesucristo se sujetará al Padre y todos pues estaremos viendo este evento maravilloso de poder ver cómo Jesucristo le entrega el reino al Dios y Padre. Así que pues quiero que hablemos un poquito de esta situación. Vamos a darle lectura aquí a estos versículos, del versículo 24 al 28, que son los versículos que vamos a hablar hoy, y vamos a darle lectura y vamos a iniciar con eso. Dice Primera de Corintios capítulo 15 del versículo 24 al versículo 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Es lo último de lo que hablamos. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Así que de lo que quiero hablar el día de hoy es de la sujeción del Hijo al Padre, porque este es el fin también, hermanos. Hemos hablado de cómo la muerte desde Adán hasta Moisés reinó. Dios tuvo que introducir la ley, porque la ley era un limitante en muchos sentidos para que el pueblo de Dios no pecara. Y acuérdense que el resultado del pecado es la muerte. Entonces el origen del pecado es Satanás y el resultado del pecado es la muerte. Entonces por eso cuando Satanás se ha arrojado al lago de fuego y azufre, podemos dar por cumplida esta sentencia, que el último enemigo, que es la muerte, también será destruida, porque cuando el último enemigo, que es Satanás, se ha arrojado al lago de fuego y azufre, entonces tanto el pecado y la muerte pues también serán inmediatamente destruidos. Y bueno, Dios tuvo que introducir la ley porque la muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, y Dios introduce la ley para poner un limitante pues a los habitantes de la tierra, principalmente al pueblo de Dios, ¿sí? Al pueblo de Dios a través de Moisés le da la ley para que esto pueda ser un limitante, para que el pueblo no peque. Entonces, después la ley sirvió como un ayo, como un esclavo, un instrumento de parte de Dios para llevarnos a Cristo. Esto nos dice Pablo en Gálatas capítulo 4. Una vez que la ley nos ha llevado a Cristo, pues gracias ley por esta situación, y ahora pues estamos en el tiempo de la gracia. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó de entre los muertos. Bueno, antes descendió a las partes bajas de la tierra, entonces después ascendió a la derecha del Padre, está en el tercer cielo, recibió de Dios dominio, poder y gloria, y estamos esperando su regreso, porque esta es parte de la destrucción de la muerte también. El que Jesucristo regrese por segunda vez es parte en esta administración de Dios para destruir a la muerte, ¿sí? Dios y Jesucristo han trabajado a través de las edades para poner fin a este último enemigo cuyo origen es Satanás. Y entonces pues Jesucristo ahorita está en el cielo, pero regresará por segunda vez, y cuando regrese esta será parte de la destrucción de su último enemigo. Y preciso es que Él reine, porque también esta es parte de esto que está en el corazón de Dios para la destrucción del último enemigo. Una vez que se termine el milenio, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo, y después de que seduzca nuevamente algunas naciones para que se rebelen en contra de Dios, Dios pondrá fin a este asunto y arrojará por siempre, eternamente, a Satanás
en ese lago de fuego y azufre, y la muerte también quedará completamente destruida. Entonces, una vez que esto se dé, que se dé lugar a esta situación de la destrucción del último enemigo de Cristo, que es la muerte, entonces nos dice la Escritura que Jesucristo le entregará el reino al Dios y Padre, y Jesucristo se sujetará al Dios y Padre. Esto no significa que Jesucristo nunca haya vivido sujeto al Padre. Jesucristo siempre vivió un ejemplo para nosotros, la iglesia, de sujeción. Jesucristo siempre fue en su vida humana una persona que vivió sujeta a Dios todo el tiempo. Y podemos ver principalmente en el Evangelio de Juan cómo Jesucristo fue una persona que no hablaba nada por su propia cuenta, no iba donde se le ocurría, sino según podía ver y escuchar del Padre, así se conducía. Esto nos habla de una sujeción que Jesucristo en su vida humana tuvo al Padre, siempre vivió sujeto al Padre. Eso no lo debemos de perder jamás de nuestra vista. Nunca debemos de perder esto, el entender que Jesucristo, sus años en esta tierra, estos 33 años y medio que Él vivió en esta tierra, Él fue una persona obediente al Padre, sujeta al Padre, sumiso al Padre, obediente en toda la extensión de la palabra a Dios el Padre. Siempre fue esta la vida de Jesucristo. Y pienso en un pasaje que expresa claramente la sujeción de Jesucristo al Padre. Y esto lo encontramos en Filipenses capítulo 2, un pasaje que pues nos habla precisamente de esta sujeción de Jesucristo como ser humano, ¿sí? Aunque Jesús es Dios y también es hombre, pero aquí podemos ver esta sujeción divina de Jesucristo a Dios el Padre. Y dice Filipenses capítulo 2, voy a leer del versículo 5 en adelante, dice aquí lo siguiente: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense el sentir de Jesucristo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Fíjense bien en esta palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta palabra obediencia significa sujeción. Y más adelante voy a dar, voy a hablar de esta palabra sujeción en el original, ¿qué significa? Y les puedo anticipar que esa palabra sujetarse, ¿sí? Significa, es la misma palabra que encontramos aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo se sujetó al Padre hasta en este aspecto, que fue el que muriera en la cruz. Jesucristo así lo hizo, siendo obediente, obediente al Padre, sujeto al Padre. Siempre Jesucristo vivió así, toda su vida humana, desde que era un niño prácticamente. Desde que fue un niño, Jesucristo comenzó con esta vida de sujeción a Dios el Padre. Qué tremendo, hermanos. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de esta sujeción. Sujeción es un sinónimo de obediencia y lo encontramos en este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Bueno, nos dice, pues regresando nuevamente a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27, nos dice que, dice, porque todas las cosas, dice, las sujetó, ahí encontramos esa palabra, debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, otra vez, a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y en el versículo 28, nuevamente se habla de esta sujeción, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él mismo se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En estos dos versículos, 27 y 28, podemos encontrar muchas veces esta palabra sujetarse. Sujetarse. Y de hecho, desde el versículo 24, cuando
el apóstol Pablo aquí habla de cómo Jesucristo tiene que suprimir todo dominio, poder y autoridad para que después Él reine y le entregue todo el reino al Padre. Ya está hablando de esta sujeción. O sea, el que Cristo reine también es parte de este proceso para que Jesucristo se sujete completamente al Padre. Entonces, este versículo 27 es interesante porque Dios el Padre, es el que sujetó todo debajo de los pies de Cristo, pues a Cristo. Fue el Padre. El Padre sujetó todo, absolutamente todo, bajo el poder de Jesucristo. Y cuando Dios que le ha sujetado todas las cosas a Cristo, entonces Cristo, después de que todos sus enemigos sean sometidos debajo de sus pies, Jesucristo mismo le entregará todo al Padre y se sujetará a Él. Cuando dice que todo está debajo de los pies de Cristo, todo está bajo el poder de Cristo, es claro que Dios se excluye de esta sujeción, porque Dios mismo fue el que le sujetó todas las cosas a Jesucristo. Bueno, todas las cosas le han sido sujetadas a Cristo debajo de sus pies. En esta frase que encontramos aquí en el versículo 27, la primera parte, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, aquí vemos a Cristo como se habló de Él en muchas otras escrituras. Y aquí se está haciendo referencia específicamente al Salmo 8, donde se habla de esto. Así que vamos a leer el Salmo 8, y no solamente este versículo, sino vamos a leer algunos más, donde se habla de esta sujeción, de cómo Dios le sujetó todo a Cristo debajo de sus pies. Así que vamos al Salmo capítulo 8, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Y dice así la Escritura: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y este versículo, el autor de los Hebreos, más adelante vamos a leer también esa parte, nos está declarando que este versículo del Salmo 8 se está refiriendo a Cristo. Entonces podemos entender que Jesucristo es el que señorea sobre toda la creación de Dios, sobre todo el universo. El mismo autor a los Hebreos, en el capítulo 1, los primeros versículos, dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas a los padres en otro tiempo por los profetas, dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo el universo, dice, por quien asimismo lo hizo. Dice, y dice ahí la Escritura que Cristo es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué Jesucristo puede sostener todas las cosas con la palabra de su poder? Porque todas las cosas el Padre se las sujetó a Cristo. Y Cristo tiene este poder de poder señorear sobre toda la creación de Dios y sustentarla con las palabras de su poder. Así que Cristo es el que señorea sobre toda la creación de Dios, absolutamente sobre todo. Todo está puesto debajo de los pies de Cristo. Todo está sometido al poder de Jesucristo. Esto lo hizo Dios, de colocar todo bajo el poder de Cristo. Así que Jesucristo, podemos decir que señorea absolutamente sobre todas las obras que existen en el universo. Mateo capítulo 11, versículo 27, la primera parte, Jesucristo dijo lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me han sido entregadas de parte de mi Padre. Así que el Padre le entregó todo a Cristo para que todo esté absolutamente sometido debajo de los pies de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Absolutamente todo está debajo de los pies de Cristo. Igual en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 18, dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, antes de que subiera al Padre, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesucristo señorea, hermanos,
sobre absolutamente todo lo que está en el cielo y en la tierra. Este versículo Jesucristo dijo toda potestad, es decir, toda la autoridad, todo el poder, ¿sí? Me ha sido dado a mí, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio este poder a Cristo? El Padre. El Padre le dio poder sobre todo el cielo y sobre toda la tierra. Y entonces todo está sujeto a Jesucristo porque el Padre le entregó todas las cosas a Jesús. Efesios capítulo 1, del versículo 20 al versículo 22, también el apóstol Pablo nos habla de esta sujeción a Cristo. Y dice aquí, Efesios capítulo 1, del versículo 20 al 22, dice lo siguiente, dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, y voy a leer también el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, estos versículos de Efesios capítulo 1 están impresionantes, hermanos, porque fíjense, entendemos que el Padre ha colocado todo debajo de los pies de Cristo, pero aquí Pablo revela que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros formamos parte de este cuerpo, nosotros la iglesia del Señor. Dice la Escritura que todo fue colocado bajo los pies de Cristo. Es decir, que nosotros como miembros del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, todas las cosas que han sido puestas debajo de los pies de Jesús están bajo los pies de la iglesia también. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Por esta razón, Cristo le han sido sometidas todas las cosas debajo de sus pies, pero nosotros somos ese cuerpo y todas las cosas están debajo de sus pies. Así que todas las cosas también han sido sometidas bajo la iglesia, hermanos. Bajo la iglesia. ¿Por qué bajo la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo donde su cabeza es Jesús. Es lo que nos está diciendo estos versículos el apóstol Pablo. Qué tremendo, hermanos. Y fíjense la autoridad que tiene Jesucristo sobre las autoridades, sobre las potestades, ¿sí? Son estas autoridades celestiales que tienen dominio en el segundo cielo. Y aún esto lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo, y los pies de Cristo, ¿sí?, forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué tremendo, hermanos. Quiero leerles estos mismos versículos de Efesios en otra versión, que me gusta cómo lo expresa aquí todo. Fíjense bien. Dice aquí Efesios 1, versículo 20 al 22, en otra versión se las voy a leer. Dice, esta fuerza, está hablando de la supereminente grandeza de su poder, o sea, del poder de la resurrección. Dice, esta fuerza se ha manifestado en Cristo. Dice, cuando Dios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en los cielos. Versículo 21. Mucho más arriba, fíjense bien, mucho más arriba de todo poder, autoridad, dominio y cualquier otra fuerza sobrenatural que se pueda mencionar, no solo en este mundo, sino también en el mundo futuro. O sea, todo está sujeto a Cristo, no solamente en esta era de la gracia, en esta dispensación de la gracia, sino en la era siguiente, en la dispensación del milenio, también todas las cosas, aún los poderes sobrenaturales, ¿sí? Todo esto, amados hermanos, seguirá estando sometido bajo el poder de Cristo. Dice aquí la Escritura. Bueno, todo dominio, todo poder, toda autoridad en este siglo y también en el venidero. Bueno, todos estos poderes sobrenaturales, ¿sí?, son inferiores a Cristo. Fíjense cómo, amados hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de este tiempo y de un tiempo futuro, pero actualmente en el mundo de hoy, este mundo está siendo guiado y dirigido por las fuerzas de maldad que están en el aire. Efesios nos habla también de esto en el capítulo 2. Nos dice que, dice el versículo 3,
entre los cuales, el versículo 2, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el mundo entero, en la actualidad, hermanos, es guiado por esta fuerza de maldad, por este espíritu, por este príncipe de la potestad del aire. Así está el mundo. Entonces, todavía actúa en estos tiempos, pero aún todo esto, amados hermanos, está debajo de los pies de Cristo. Todo esto está sometido a los pies de Cristo. Y si está sometido a los pies de Cristo, todo esto también está sometido a los pies de la iglesia. A la iglesia está sometido todo esto. Bueno, después el versículo 22, en esta versión que les estoy leyendo de Efesios 1, 22, dice, Dios colocó todo bajo los pies de Cristo para que estando mucho más arriba que todo, fuera cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, el que llena todo en todos y despliega en ella su plenitud. O sea, Jesucristo, quien es la plenitud de la deidad que habita en Jesucristo, esa plenitud la ha desplegado la iglesia. Todo lo que es Jesucristo, amados, hermanos, todo lo que es Jesucristo está en su iglesia. La plenitud de la deidad habita en Jesucristo y esta plenitud se expresa y se despliega en la iglesia. La iglesia tiene la plenitud de Dios. La iglesia tiene a Cristo como su cabeza y Cristo es el cuerpo de esta cabeza y la plenitud habita en Jesucristo. Así que Dios ha colocado a Cristo más por arriba de cualquier otra cosa que exista, ¿sí? Y ha colocado Dios mismo a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el que llena todo en todos y despliega en la iglesia, ¿de acuerdo? Toda su plenitud. ¿Dónde se expresa Cristo claramente? En la iglesia. En la iglesia Jesucristo expresa toda su plenitud. Y esto es impresionante, amados hermanos, porque podemos darnos cuenta que todo absolutamente está siendo sometido de manera gradual a los pies de Jesucristo. Y la iglesia, amados hermanos, participa en esta labor junto con Cristo. Colaboramos con Jesús para esta labor, para que todo sea sujeto a sus pies. El Padre ya se lo sujetó todo a Cristo, pero nosotros también colaboramos como parte del cuerpo de Cristo para que esta obra se siga efectuando y llevando a cabo. Qué tremendo, amados hermanos, qué tremendo. Entonces podemos entender esto, amados hermanos. Entendemos entonces esto, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y el Padre ha colocado a Cristo por encima, arriba, muy por encima de absolutamente todo, para que Cristo, o sea, Dios el Padre colocó a Cristo como la cabeza con el objetivo de que Cristo esté por encima de todo. Y Dios dijo, y tú vas a ser la cabeza de la iglesia. O sea que Dios estaba pensando en la iglesia de Cristo. El Padre, al colocar a Cristo como la cabeza, estaba pensando en la iglesia, para que la iglesia pudiera expresar la plenitud de la deidad que habita en Jesucristo. La iglesia tiene que expresar esto. Bueno, esto lo podemos ver aquí en la Escritura. Vamos a leer un pasaje más donde se habla de esta sujeción de todas las cosas a Cristo. Hebreos, que ya les había anunciado anteriormente, capítulo 2, del versículo 5 al versículo 9 vamos a leer. Dice aquí Hebreos capítulo 2, del versículo 7 al versículo 9. En esta parte se nos explica lo que leímos anteriormente del Salmo 8. Dice aquí Hebreos 2, del 7 al 9, dice, del 5 al 9. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Fíjense, Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dice, acerca del cual estamos hablando.
Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, fíjense bien, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero vemos a aquel, versículo 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice la Escritura. Qué tremendo pasaje, hermanos. Entonces Dios no sujetó a los ángeles, el mundo venidero, sino a Jesucristo. Y entonces Jesucristo, que durante un breve periodo de tiempo, 33 años y medio, ¿sí?, fue hecho poco menor que los ángeles, pero al morir en la cruz, al resucitar de entre los muertos, ha sido coronado con gloria y con honra. Y después de haber padecido la muerte, es decir, después de haber sufrido la muerte, ¿de acuerdo? Bueno, porque Él necesitaba probar la muerte, necesitaba Jesucristo sufrir la muerte para el bien de todos nosotros. Por esa razón Él tuvo que ir a la cruz, por el bien de todos nosotros. Bueno, entonces podemos ver a este precioso Jesucristo, al cual ha sido sujeto todas las cosas, no dejó que nada deje de estar sujeto a Cristo. No hay nada, hermano, absolutamente nada que deje de estar sujeto a Cristo. Aquí suelta el autor a los hebreos una frase que me hace pensar mucho. Dice ahí a la mitad del versículo 8, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Por qué? Porque aún Jesucristo sigue laborando, el Padre sigue laborando, nosotros la iglesia seguimos laborando en esta colaboración con el Padre y con el Hijo para que esto se lleve a cabo. ¿De qué manera nosotros comenzamos a laborar y a cooperar con Dios y con Cristo para que esto se lleve a cabo? Cuando tú y yo nos sujetamos a Dios, cuando tú y yo nos sujetamos a Cristo, cuando nosotros nos disponemos para sujetarnos, entonces esta labor se está llevando a cabo también. Porque dice aquí que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, aunque el Padre ya le sujetó todo a Cristo. No hay nada que no se haya sujetado a Cristo, pero a final de cuentas no habrá absolutamente nada en el universo que deje de sujetarse a Cristo para que después Cristo se sujete al Padre y Jesucristo le entregue el reino al Dios y Padre. Pero tú y yo podemos comenzar con esta labor desde ahora, sujetándonos al Padre, sujetándonos al Hijo, sujetándonos al precioso Espíritu Santo, sujetándonos a la iglesia gloriosa del Señor. De esa manera nosotros podemos comenzar a colaborar con esta labor que está ejecutando el Padre a favor de Jesucristo. De esta manera estamos nosotros de acuerdo en que todo sea sujeto a los pies de Cristo, para que después Cristo se sujete al Padre y todos sujetos al Padre completamente y por la eternidad. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Bueno, vamos al versículo 28 de Corintios. Estamos ahí en Corintios, vamos al versículo 28. Dice el versículo 28, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a Dios, lógicamente. Se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Dice, para que Dios sea todo en todos. Qué tremendo versículo. Podemos ver la sujeción, hermanos, en estos versículos. La sujeción del Hijo al Padre. Cómo el Padre le sujetó todo a Cristo, pero Cristo, una vez que todo esté sujeto a Jesucristo, por eso es preciso que Él reine. Es necesario, es forzoso, es obligatorio, es necesario que Cristo reine para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies.
para que todo esté completamente sujeto a los pies de Cristo. Y de esta manera, cuando todo esté sujeto a Cristo y no haya nada que deje de sujetarse a Jesús, cuando absolutamente todo esté sujeto a Cristo, entonces Cristo se sujetará al Padre. Y si tú y yo somos personas que nos sujetamos a Cristo desde hoy, automáticamente cuando Cristo se sujete al Padre, nosotros nos sujetaremos también al Padre. Bueno, entonces, fíjense bien, Cristo, amados hermanos, es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ya lo hablamos. Y Cristo como cabeza se sujetará al Padre, entregándole al Padre todo. Vamos a leer rápidamente un versículo aquí mismo en Corintios, capítulo 11, versículo 3, primera de Corintios 11, 3. Dice la escritura aquí. Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cristo tiene una cabeza también, y es el Padre. Entonces, por esa razón, como Cristo tiene una cabeza y esta cabeza es el Padre, entonces Cristo también se va a sujetar al Padre entregándole todo. Amado hermano, nos conviene sujetarnos a Cristo. Nos conviene, porque de manera automática nuestra sujeción al Padre se llevará a cabo cuando nos sujetemos al Hijo. Cuando tú vives esta sujeción al Hijo, en obediencia, en sumisión a Cristo, automáticamente nos estamos sujetando al Padre. Así funcionan las cosas con Dios. Nos sujetamos al Hijo, y como el Hijo tiene una cabeza, Él es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, pero Cristo también tiene una cabeza que es el Padre. Entonces, al someternos a Cristo, nuestra cabeza, nos estamos sujetando a la cabeza de Cristo, que es el Padre. Bueno, esto lo podemos ver en este versículo. Bueno, entonces Cristo se sujetará al Padre entregándole todo. Entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios, quien puso todo bajo el poder de Cristo, para que Dios tenga el control absoluto de todas las cosas. Esta es una preciosa labor de Jesucristo. El Padre le está sujetando todo a Cristo, y una vez que todo esté sujeto a Cristo, Cristo se sujetará al Padre. Por consecuencia, nosotros, su iglesia, nos sujetaremos al Padre. Bueno, fíjense bien, esta sumisión de Jesucristo, esta sujeción, esta sumisión, esta obediencia, este sometimiento de Jesucristo absoluta al Padre, exalta al Padre. El Padre es exaltado por esta sujeción de Jesucristo, por esta obediencia de Cristo, por este sometimiento de Cristo, por esta obediencia de Jesús. El Padre es exaltado. Cada vez que tú y yo nos sometemos a Cristo, por consecuencia nos estamos sometiendo al Padre. Esto exalta al Padre. Cada vez que su iglesia se somete a Cristo, quien es la cabeza, esto exalta al Padre. El Padre requiere ser exaltado. ¿De qué manera le exaltamos? Le exaltamos sujetándonos a nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Y cuando nos sujetamos a Cristo, quien es nuestra cabeza, el Padre es exaltado. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, entonces en esta obediencia, en esta sumisión, en esta sujeción absoluta de Cristo al Padre, el Padre es exaltado para que el Padre tenga el control absoluto de todas las cosas. Esta labor la está ejecutando Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo, amados hermanos. Bueno, Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 21 al 23, dice lo siguiente. Fíjense bien. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 21 al 23, y ponemos más atención al versículo 23. Dice, así que
ninguno se gloríe en los hombres, porque todos ustedes, dice Pablo, la iglesia de Corinto estaban aquí, que yo soy de Pablo, pues yo soy de Apolos, pues yo soy de Pedro, y ahí había como facciones en la iglesia de los corintios. Pero aquí Pablo les escribe, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todos ustedes, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todos ustedes. Y versículo 23, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. ¿Se dan cuenta? Todo es nuestro. Pero Pablo dice, y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Es una cadenita, todos de nosotros, pero nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios, dice Pablo. ¿Y qué cosa es nuestra, hermano? Fíjese la lista que el apóstol Pablo indica que nos pertenece a nosotros. Dice, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es nuestro, todo absolutamente nos pertenece, pero nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Y es una cadena de pertenencias. Si a nosotros nos pertenece, si es nuestro el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, ¿sí? Y nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo a Dios, significa que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Aún tu vida y tu muerte le pertenecen a Dios. Tu presente y tu futuro le pertenecen a Dios. Tu estancia en esta tierra le pertenecen a Dios. Todo es de Dios y Dios lo ha sujetado todo bajo los pies de Cristo y nosotros le pertenecemos a Cristo también. Entonces todo es nuestro, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, que aún nuestra vida, nuestra muerte, nuestro presente, nuestro futuro, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, amados hermanos, le pertenece a Dios el Padre. Qué tremendo, amados hermanos. Gracias a Dios por esta pertenencia. Podemos decirle, Cristo, te pertenezco. Y gracias, Cristo, porque tú le perteneces al Padre. Por consecuencia, yo también le pertenezco al Padre. Qué tremendo, hermanos. Por eso Jesucristo dijo, yo los tengo en mis manos y mi Padre también los tiene en mis manos. ¿Quién nos podrá arrebatar de mi mano? ¿Quién nos arrebata de la mano del Padre y del Hijo? Nadie, nadie, hermanos. Entonces aún la misma muerte, hermanos, y la vida que tenemos en esta tierra le pertenecen a Dios. Y Dios ha permitido también que nos pertenezca a nosotros. Y le pertenece a Dios. Bueno, todas las cosas, hermanos, que están aquí, fíjense cómo Pablo dice, todas las cosas, dice en este versículo, dice en el versículo 21, dice, al final del versículo 21 dice, porque todos ustedes, y luego enlista muchas cosas, dice Pablo, Apolos, Pedro, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo esto es de ustedes, todo absolutamente es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Pero fíjense bien, todas estas cosas, incluyendo el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todo, dice el apóstol Pablo, que nos pertenece a nosotros, son nuestras. Y todas estas situaciones, ¿de acuerdo? Según Romanos capítulo 8, versículo 28, son para el bien de los que aman a Dios. Dice ahí Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, es decir, todas las cosas cooperan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que aún en nuestra vida y en nuestra muerte, en nuestro presente o nuestro futuro, todas las cosas, amados hermanos, absolutamente todo nos pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo le pertenece a Dios. Qué tremendo. Fíjense, regresando aquí a 1 Corintios 3, versículo 23, dice que nosotros somos de Cristo. Esto lo confirma lo que estamos viendo en 1 Corintios 15, 23. ¿Qué dice 1 Corintios 23? Sin quitar el dedo aquí de 1 Corintios 3, 23. Bueno, nos dice 1 Corintios 15, 23. Dice, pero cada uno
en su debido orden. Cristo, quien es las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Nosotros. Tú y yo somos de Cristo. Tú y yo le pertenecemos a Jesús. Así que debemos de tener esta seguridad anclada en nuestro corazón. Pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos compró con la sangre que derramó en la cruz. No fuimos comprados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero como inmolado, de un precioso cordero sin mancha y sin contaminación. Derramó su sangre y nos compró. Le pertenecemos. Somos de Cristo. Somos de Cristo. También Gálatas 3:29 nos habla de esta pertenencia nuestra a Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Bueno, y también Cristo le pertenece a Dios. Ya leímos aquí como dice que la mujer tiene como varón al hombre, el hombre tiene como cabeza a Cristo, y Cristo es la cabeza también del cuerpo que es la iglesia, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, Cristo es de Dios, Cristo le pertenece a Dios, y esto dice 1 Corintios 11:3, y también 1 Corintios 15, versículo 28, que es el que estamos viendo ahorita, como dice que todo va a ser sujeto al Padre, o sea, para que Dios sea el todo en todos, incluyendo a Cristo. Así que gracias a Dios por esto, amados hermanos. Entonces, fíjense bien, nosotros somos la iglesia del Señor, y todas estas cosas están destinadas para la iglesia. ¿Qué cosas? Los apóstoles, en este caso ahí estaba Pablo, ahí estaba Pedro, ahí estaba otro hombre llamado Apolos, pero también el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todas las cosas. Entonces nosotros somos la iglesia, y todas las cosas están destinadas para la misma iglesia, de verdad. El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todas las cosas, los apóstoles, todas las cosas para nosotros. La iglesia es de Cristo y Cristo es para Dios. Así que la iglesia le pertenece a Cristo. Bueno, esta palabra sujetar que encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 27 y 28 en repetidas ocasiones, significa lo que ya hablamos de Filipenses capítulo 2, versículo 8, obedecer. Esta palabra sujetar significa obedecer, así como Cristo obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esta palabra sujetar significa obedecer, someterse y sumiso. Eso es lo que hará Jesucristo con el Padre. Jesucristo siempre ha obedecido al Padre, siempre se ha sometido al Padre, ha vivido sumiso al Padre. En su vida humana en esta tierra, esos 33 años y medio que estuvo en esta tierra como hombre, Jesucristo vivió así, en sujeción al Padre, obediente, sometido, sumiso, sujeto siempre al Padre. Bueno, fíjense bien, la entrega del reino al Dios y Padre por parte de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo excelente de sujeción. Una vez que Cristo reine 1000 años y todo esté sujeto bajo sus pies, entonces Él entregará el reino al Padre y también se sujetará al Padre. Esto es algo hermoso de Cristo. Esto habla muy bien de Jesús. Qué tremendo. Bueno, la sujeción, hermanos, hablando de la sujeción, la encontramos como un mandato importante de parte de Dios para nosotros hoy. Es algo importante que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros, la iglesia principalmente, vivamos sujetándonos, teniendo una vida de sujeción. Entonces, la sujeción es un mandato muy importante de parte de Dios para nosotros el día de hoy. La sujeción, hermanos, abarca muchas áreas de la vida cotidiana, muchísimas. Nos guste o no, siempre nos encontraremos con ella, es decir, con la sujeción. Siempre nos vamos a topar con ella. Nos guste o no,
no vamos a poder evitar, no vamos a poder esquivar, no nos vamos a poder escapar de ella. O sea, siempre nos vamos a encontrar de frente a la sujeción en todas las esferas de la vida. Y ya depende de nosotros si recibimos esa sujeción o la despreciamos, pero de que nos la vamos a encontrar, nos la vamos a encontrar en todas las esferas de la vida. En la vida cotidiana nos vamos a encontrar esto que Dios dejó para nosotros: sujétense, sujétense. Y tenemos un hermoso ejemplo en Cristo, quien fue alguien que siempre vivió sujeto en su vida humana al Padre, pero aun cuando Él reine y todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, se sujetará al Padre y le entregará el reino al Padre. Entonces, la sujeción es solo, escuchen bien esto, hermanos, la sujeción es solo una preparación para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, para que cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, se sujete al Padre al entregarle el reino y todas las cosas, nosotros también estemos listos para unirnos eternamente a esta sujeción divina. ¿Lo están escuchando? Cada vez que nos sujetamos, estamos colaborando en esta sujeción y estamos participando y nos estamos preparando para sujetarnos al Padre cuando Cristo se sujete al Padre. Nosotros también automáticamente nos sujetaremos al Padre. Pero eso ya podemos comenzar a vivirlo desde hoy. Desde hoy podemos sujetarnos a Cristo, a su palabra, a su Espíritu Santo, para que de esta manera el Padre sea exaltado. Y cuando Cristo se sujete al Padre, nosotros de manera automática ya trabajamos en eso. Nos sujetamos todo el tiempo de nuestra vida en esta tierra, y de pronto podemos de manera, pues cuando Cristo se sujeta al Padre, nosotros también nos sujetaremos a Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia de sujeción, hay muchos. La Biblia abarca de muchos aspectos en los que tenemos que sujetarnos. Uno de los casos que más me llaman la atención y me impactan es de Jesucristo mismo. Quiero que leamos un versículo en Lucas capítulo 2, versículo 51, donde se habla de la sujeción de Jesucristo cuando era un niño de 12 años. Él se sujetó a sus padres toda la vida. Y dice aquí, Lucas 2, 51, dice, y descendió con ellos. O sea, Jesús, acuérdense que se extravió Jesús ahí por algunos días. Sus padres, José y María, estaban preocupados, preguntaron ahí con los familiares, no lo encontraron, hasta que lo encontraron después de algunos días en el templo con algunos doctores de la ley hablando de Dios. Y entonces ya lo encontraron y dice aquí Lucas 2:51 que Jesús descendió con ellos, con sus padres. Dice, y volvió a Nazaret, dice, y estaba sujeto a ellos. Jesús como hijo, como un hijo, un miembro de una familia donde estaba su papá y su mamá, Jesucristo vivía sujetándose a sus padres. Hijo, tú que estás viendo este video y eres hijo de tu papá y de tu mamá, ¿cómo estás en esta área con tus padres? ¿Obedeces a tus padres? ¿Te sujetas a ellos? ¿Vives sometido a lo que ellos están disponiendo que es bien para ti? ¿O eres un rebelde que no te importa la dirección que está trazando tu padre y tu madre para tu bien? Tenemos que ver este ejemplo glorioso de Jesucristo. Jesucristo, siendo un niño de 12 años, se sujetó a sus padres. Y no dudo que toda su juventud, su adolescencia, hasta el tiempo de su madurez ya como persona, ¿sí?, siempre vivió sujeta a sus padres. Siempre vivió así Jesucristo. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de Jesucristo sometiéndose a su padre y a su madre. Él se sujetó a sus padres. Jesús a sus 12 años vivía sujeto a sus padres. Parece ser que esa edad es difícil, ya comienza a ser difícil para muchos pues jovencitos, ¿no?, que son niños y ya están pasando a la adolescencia, y de pronto empiezan a tener conflictos ahí, dejan de ser niños, ya quieren actuar como adultos,
y de pronto la sujeción les cuesta mucho trabajo. Pero tenemos que aprender de alguien, de un ser humano llamado Jesucristo, que como miembro de una familia pudo sujetarse a su padre y a su madre. Esto nos dice la Escritura. Así que jovencito, tú que tienes 10, 12 años, 8 años, 15 años, 20 años, 30 años, ¿cómo? Bueno, ya 30, pues, pero ¿cómo vives sujeto a tus padres? ¿Cómo vives esta sujeción a tus padres? Es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la promesa de honrar a nuestro padre y a nuestra madre? Largos días sobre esta tierra. Bueno, Jesucristo fue alguien que se sujetó a sus padres, dice aquí esta escritura. Sigamos hablando un poco más de los jóvenes, porque la Biblia nos enseña de la sujeción de los jóvenes a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Fíjense lo que se habla, la escritura, no son mis ideas, es la Biblia lo que nos enseña esto. Y dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, igualmente jóvenes, tú que eres un joven, dice aquí la escritura, estén sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos. Esta palabra sumisión es la palabra de la que estamos hablando, sujetarse, obedecer, ¿sí? Y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Pedro, inicia hablando de la sujeción de los jóvenes a los ancianos. Bueno, tenemos que considerar lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en este versículo. Los jóvenes necesitan sujetarse a los ancianos. Un anciano es una autoridad en la iglesia, pero también un anciano puede ser tu tío, tu padre, puede ser tu abuelo también, puede ser alguna persona que sea mayor que tú. Ya porque alguien te rebase por algunos cuantos años, ya es mayor que tú y tienes que, en cierto sentido, tienes que sujetarte también a muchas cosas. En la vida de iglesia, la sujeción de los jóvenes a los ancianos es súper importante, amados hermanos. En estos tiempos, la sujeción de los jóvenes a los ancianos es muy difícil. Ya no es como, no sé, años atrás cuando yo estaba en la secundaria. O sea, en la secundaria la obediencia a los maestros, por ejemplo, era una ley. O sea, tú no podías de pronto ponerte al tiro con un maestro o retarlo a los golpes o no someterte a su disciplina, ¿no? Muchos profesores, después de que terminaba el recreo, el descanso, te revisaban las manos, si estaban sucias, con el borrador te pegaban, o si te portabas mal te jalaban las orejas, en fin. ¿Por qué? Pero no había ninguna rebeldía de parte de los, pues en este caso de los estudiantes hacia los profesores. Nos sometíamos y eso produjo un bien en nosotros, de verdad se los digo. Pero ahora, ya con estas situaciones donde ahora hay tantos derechos, no digo que estén mal muchos derechos, pero donde ahora los jovencitos pueden rebelarse contra las autoridades y hacer disparate y medio, está horrible, hermanos. De verdad que está horrible, hermanos. Entonces, los jóvenes, principalmente los que somos cristianos, los que pertenecemos a una iglesia, necesitamos experimentar y como parte de nuestra vida tenemos que aprender la sujeción. Los jóvenes a los ancianos, y luego dice aquí, y todos sumisos unos a otros. La sujeción es todos, hermanos. Todos tenemos que sujetarnos los unos a los otros. De verdad, esto lo tenemos que aprender. Tenemos que disponer nuestra vida para someternos los unos a los otros. Bueno, esto es lo que nos enseña aquí el apóstol Pedro en este sentido. Entonces, Jesús es un claro ejemplo de sujeción y aquí Pedro habla a los jóvenes y a todos que nos sujetemos en sumisión unos a otros. Bueno, después en Efesios capítulo 5, versículo 24, el apóstol Pablo también habla de la sujeción de la iglesia a Cristo. Dice aquí Efesios 5, 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿de acuerdo?
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice la Escritura. Pero esta primera parte, el apóstol Pablo da como un hecho. Fíjense el sentido de la lectura. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, o sea, Pablo da por hecho. No está debatiendo que la iglesia no vive sometida a Cristo, sino Pablo ya está dando por un hecho que la iglesia vive sujeta a Cristo, quien es su cabeza. La iglesia tiene que someterse a Jesús, porque Él es la cabeza. Nosotros somos la plenitud que expresa esa preciosa plenitud de Cristo. Pero la iglesia tiene que sujetarse, vive sujeta a Cristo. Es algo que Pablo ya está dando por hecho. Y después Pablo comienza a hablar de la sujeción de las casadas a sus maridos. Y bueno, esto es interesante, esto dice la Biblia. Entonces Pablo comienza a hablar aquí de que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Y Pablo lo reafirma en el siguiente versículo, en Efesios 5, 22 más bien, donde Pablo dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿De acuerdo? Y Pablo sigue hablando de las mujeres, cómo se deben de sujetar a sus esposos, porque esto conviene al Señor, dice Colosenses 3:18. Esto conviene al Señor, que las mujeres vivan sujetas a sus maridos, esto conviene al Señor. Fíjense, cuando una mujer, una esposa, se sujeta a su marido, ¿sí? Esto es algo que favorece a Cristo. Esto es algo que exalta a Jesús. Esto es algo que engrandece a Cristo. Es algo que conviene en el Señor. Qué tremendo. Esto conviene en el Señor. Y bueno, Pablo sigue hablando de las mujeres. Le escribió a Tito en Tito 2:5, donde las mujeres deben vivir sujetas a sus maridos. Y igual primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y versículo 5, habla de esta sujeción de las mujeres a sus maridos, dice la Escritura. Y bueno, no solamente la mujer se sujeta al marido, sino también la Escritura nos habla de los siervos, cómo deben sujetarse a sus amos. O sea, tú que eres empleado tienes que sujetarte a tu patrón. Tú que eres estudiante, a tu maestro. Tenemos que aprender la sujeción. Y entonces Pablo también le escribe esto a Timoteo. Tito capítulo 2, versículo 9. Dice aquí: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Fíjense lo que Pablo está escribiendo en relación a todo aquel que es empleado de alguien. Aquel que te empleó, aquel que es tu patrón, aquel que es tu jefe, dice: no seas respondón, sino agrádale en lo que tiene que ver con tu trabajo, por supuesto. Entonces agrádale en todo lo que tiene que ver con el trabajo y no seas respondón. Faltan 5 minutos y te piden algo. Ay, ¿por qué hasta ahorita? Si ya es la hora de salir. Me lo hubieran pedido hace 2 horas que no tenía nada que hacer. Bueno, si tu jefe te lo está pidiendo, sí, hazlo como dice la Escritura, agrádalo en todo, dice la Biblia. Dice, y no seas respondón, agrádale en todo. Y luego el apóstol Pedro en primera de Pedro 2:18 dice: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjense qué cosa, hermanos, qué cosa. O sea, Pedro aquí también está hablando de esta sujeción a quien es nuestro jefe en este caso. Dice: con todo respeto. Yo conocí a muchos pues empleados que teníamos el mismo jefe, y había unos que eran unos igualados, irrespetuosos con el que era el dueño de la empresa. Le faltaban el respeto, eran groseros con él. Entonces dice aquí que que respetemos a los que tienen esa autoridad sobre nosotros.
Dice, a los que son buenos y afables y también a los que son difíciles de soportar, ¿no? Y como dijo Pablo ahí a Tito 2:9, bueno, no seamos respondones y que agrademos en todo. Entonces esto dice aquí la Escritura. Entonces podemos darnos cuenta, amados hermanos, que la sujeción es algo que nos encontramos siempre. Por eso les digo que la sujeción abarca muchas esferas de la vida cotidiana. ¿Cómo estamos en la sujeción a nuestros padres? ¿Cómo estamos en la sujeción a nuestras autoridades? ¿La sujeción a nuestros patrones? ¿Cómo está la sujeción de la esposa al esposo? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia sujetos a Cristo, quien es la cabeza? Bueno, todo esto, amados hermanos, la sujeción solamente es una preparación como miembros del cuerpo de Cristo para que cuando Cristo se sujete al Padre y le entregue el reino, entonces nosotros también podamos estar listos, preparados. Nos hemos ejercitado en la sujeción, en la obediencia, en el sometimiento, para que sea algo automático esa sujeción donde Cristo se sujetará al Padre y por consecuencia nosotros también. Así que hermanos, si Cristo se sujetará al Padre, si Jesucristo siempre vivió en obediencia al Padre, tú y yo también necesitamos vivir siendo obedientes al Padre y al Hijo. Amén. Vamos a dejarle aquí por el día de hoy. Padre, pues bendecimos tu precioso nombre y te damos gracias, Señor, porque el Padre ha sujetado todo debajo de tus pies, Jesucristo, y en tu resurrección el Padre te puso por encima de todas las cosas y te colocó como la cabeza de la iglesia para que todo esté debajo de tus pies. Pero cuando todo esté sujeto debajo de tus pies, todos tus enemigos y absolutamente todo esté sujeto a ti, entonces tú le entregarás el reino al Padre y tú te sujetarás a Él, y nosotros también nos sujetaremos al Padre. Gracias, Cristo, porque te pertenecemos, porque todo es nuestro y nosotros somos tuyos y tú eres del Padre. Gracias por esta pertenencia, gracias porque te pertenecemos a ti y por consecuencia al Padre. Gracias por haber pagado por nosotros. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz, por habernos comprado con tu sangre, y ahora somos tuyos, te pertenecemos y queremos ejercitarnos en el sometimiento, en la sujeción, en la obediencia, a ti y en todo lo que tiene que ver con la vida diaria, Señor, donde nos tengamos que sujetar sabiendo que es un ejercicio que nos prepara para esa sujeción venidera, para esa sujeción gloriosa al Padre, para esa sujeción eterna y por los siglos. Prepáranos desde hoy y ayúdanos, Señor, que ninguno nos endurezcamos en esta área, sino que podamos someternos a ti, porque nos conviene. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto, primero Dios. Nos vemos pronto.